Hola, apreciados compañeros, Dios les bendiga, Dios les guarde. Como requisito de la materia de ciencia y religión, mi grupo estará presentando hoy un tema de bastante relevancia en los últimos años, la inteligencia artificial. Este tema está ya con nosotros en distintos tipos de aplicaciones que simulan el comportamiento humano, como lo son el sistema automático de visiones, los reconocimientos de voz, los reconocimientos de patrones, la robótica, entre otros. La aplicación de distintos tipos de inteligencia artificial, tales como la robótica, las redes neuronales artificiales, los sistemas expertos y agentes inteligentes, están fortaleciendo distintos sectores económicos e industriales para mejorar sus procesos. Conocer información en tiempo real y analizar grandes volúmenes de información nos permitirá comprender el aprendizaje humano y cómo ha venido integrándose a un espacio físico de interacción con las personas para facilitar actividades de difícil ejecución. El objetivo de esta monografía es analizar de una u otra manera, a través de la recopilación de información, el tema de la inteligencia artificial. Cómo surgió la misma en el mundo, cuál es su historia y cómo es manejado este tema en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es interesante resaltar que la inteligencia artificial es como una de las transformaciones más relevantes en el horizonte y muy probablemente la más relevante en el siglo XXI. En el hombre existe el interés por reproducir las características humanas a través de artilugios creados por él mismo. Y es que esto tiene larga data y se inicia con la historia de la humanidad misma. La necesidad de transferir el trabajo hacia máquinas que lo realicen de forma automática, sin errores y que maximicen el uso de energía, amplificándola, redirigiéndola, reproduciéndola, ha sido satisfecha a lo largo del tiempo con el desarrollo de máquinas tan simples como el arado hasta bastante complejas como la computadora. Este tema es una realidad de nuestra época, pero hay que resaltar cómo Dios nos insta a manejar este tema, ya que muchos quieren desarrollar estos proyectos con un objetivo egoísta, en donde se puede corroborar si la humanidad, al avanzar en la inteligencia artificial, puede llegar a ser semejante a Dios. Es por esa razón que la finalidad de este trabajo, de esta monografía, es resaltar de qué manera es importante la inteligencia artificial en este mundo y cómo los creyentes deben entender este tópico, manejando información adecuada que permita a los adventistas saber cuál es la posición de la iglesia y cómo se debe manejar con este tema. La inteligencia artificial, aunque es un concepto que hoy en día tiene bastante auge, no es un concepto nuevo, ya que a principios de los años 80, incluso antes, autores hablaban sobre esto. En el 1987, Neil Nielsen dijo que la inteligencia artificial era un punto a tratar importante. Más adelante, Shirai y Tutsuye dijeron que la inteligencia artificial iba a ser el poder facultar a máquinas para que éstas pudieran hacer funciones humanas. Josh McCarthy de la Universidad de Stanford dijo que la inteligencia artificial, aparte de facultar máquinas, se iba a basar más en las computadoras inteligentes. Y Neil Nielsen más adelante dijo que la inteligencia artificial era un concepto cíclico por el cual las computadoras iban a obtener o se iban a fabricar computadoras con funciones humanas, pero que también se iba a estudiar el comportamiento humano con estas herramientas nuevas que iban a tener. Es importante resaltar que desde el principio de la humanidad ha querido y ha tenido el deseo de poder crear inteligencia artificial o crear algo que tenga vida. Podemos ver que la humanidad se ha interesado en poder ser semejantes a Dios. Y desde el principio han querido eso. Aristóteles, Platón,
hablaron mucho sobre la racionalidad y sentaron las bases del algoritmo sin querer hacerlo, sentaron bases para lo que es algoritmo, y esto hizo un auge o un empuje para que muchas más personas en el transcurso de la historia fueran aportando algo a la evolución de esta inteligencia artificial. Aunque el concepto que hoy en día tenemos, es que los que trabajan en esto quieren hacer máquinas que sean semejantes a los seres humanos, que tengan funciones, que piensen como nosotros, que hagan las funciones que nosotros podemos hacer. Pero es inevitable entender que aunque se practique eso y se hagan máquinas bastante sofisticadas, siempre va a haber la dependencia humana. Y eso nos insta a que nosotros podamos entender como cristianos. La inteligencia artificial puede ser una gran herramienta para nosotros, pero también podría llevarnos a otro nivel, a querer ser semejantes a Dios, y eso no es lo que se quiere. A continuación se hablará un poco más sobre este evento o este tema, cómo la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha manejado el tema de la inteligencia artificial, y también cómo la Biblia puede ayudarnos y mostrarnos sobre este tema tan importante y tan interesante, y que hoy tiene un auge bastante grande. Dios les bendiga. Continuando hablando con lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, la posición de la iglesia, la creencia de la iglesia y las bases bíblicas, tenemos que comprender primeramente que Dios es creador de todas las cosas y por ende también es creador de la ciencia. Muchas veces queremos, o muchas personas quieren separar a Dios de la ciencia, pero Dios creó todas las cosas científicas. Es decir, Dios está al tanto de todas las cosas. Ahora, el mundo siempre se ha encargado de querer apartar a Dios o querer ser Dios, querer crear muchas cosas que quizás no van a poder hacerlo, quizás no, o seguramente no van a poder hacerlo porque no tienen el poder que tiene Dios de dar la vida. Por ejemplo, pero nosotros como iglesia nos hemos ido adaptando mucho a la tecnología. Por ejemplo, cuando no había la radio, se predicaba por medio de publicaciones, que así comenzó el crecimiento de nuestra iglesia. Luego la radio salió y nos fuimos metiendo en la radio, pero siempre hubo la participación del humano, así mismo en la televisión, y así muchas tecnologías, redes sociales, que nos hemos ido adaptando como iglesia. Con respecto a la inteligencia artificial, hay parte de la inteligencia artificial o cosas de la inteligencia artificial que podemos utilizar. Es decir, ahí, como dice en nuestro trabajo, hay un robot que se encarga de dar estudios bíblicos, que se encarga de inteligentemente de organizar muchas cosas, de preguntas que las personas quieren saber y los da. Pero siempre hay participación del hombre, y sobre todo la iglesia cree que no hay, o el hombre nunca va a llegar a crear vida o a hacer algo que sea igual a lo que Dios ha creado. Eso es lo que nosotros debemos comprender, y esa es la posición que tiene la iglesia. Ahora, la Biblia nos muestra en Mateo 24, capítulo 12, que dice, el versículo dice: y por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará. Así pasará en los últimos tiempos. Las personas, por haber crecido en ciencia y creer que son dioses, harán muchas cosas que las personas se querrán apartar de Dios y no querrán pensar más en Dios, sino irse directamente a las cosas que dice la ciencia. Respecto a lo presentado por mis compañeros anteriormente, podemos llegar a la conclusión de que la inteligencia artificial es de gran provecho siempre y cuando se la utilice adecuadamente. Como por ejemplo el asistente o robot Esperanza, que nos permite poder compartir estudios bíblicos, poder enseñar y de cierta manera asistir en cuanto a estos aspectos. Esto sería de gran ayuda tanto para la iglesia como también para la humanidad. También tenemos de ciertas maneras asistentes virtuales como Siri, como Alexa, que son asistentes virtuales que ayudan de cierta manera al ser humano a que sus actividades diarias o cotidianas puedan ser llevadas de una manera más fácil. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la inteligencia artificial puede ser de gran ayuda para nosotros hoy, sabiendo pues que en los tiempos atrás no se contaba con esta amplia variedad de inteligencia. Hoy podemos nosotros asirnos de estas herramientas para poder avanzar un poco más.
Así como la inteligencia artificial tiene muchos beneficios, también podemos encontrar en ella desventajas. Una de ellas es que el hombre siempre con la inteligencia artificial juega a ser Dios, creyendo que puede entonces prolongar la vida incluso hasta de una manera indefinida. Podemos llamarlo entonces casi eternamente. También podemos encontrar que con la inteligencia artificial también se puede llegar a vivir en una realidad la cual no es la nuestra. Esto hace entonces que el hombre se aleje de cierta manera de la realidad en la que vive hoy en día. Y de así, de muchas maneras, podemos encontrar en la inteligencia artificial beneficios como desventajas que de no ser colocada o llevada de una manera correcta, podrían entonces alejarnos de la realidad en la cual vivimos hoy. Sabemos que para la Iglesia Adventista la inteligencia artificial puede ser de gran bendición cuando se le utiliza adecuadamente para la proclamación del Evangelio de nuestro Dios a todo el mundo. Por eso podemos también entonces asirnos de esta herramienta.